Amigas y amigos de Silvia en Perspectiva, sabemos que ustedes están ahí esperando este espacio, pero muy en especial en el día de hoy, porque hemos promocionado en todas las redes sociales esta entrevista que vamos a llevarles en esta tarde, pero le decimos a él, Raelin Pichardo, ¿verdad que sí? Quien es egresado de UTESA, de la Pucamaima, de la UNFU, especialista en cirugía general y oncología. Es miembro del Colegio Médico Dominicano, del Colegio de Cirujanos y de la Sociedad de Hematología y Oncología, así como también de la Sociedad de Cirujanos Oncólogos, Fellow of the American College of Surgeons, Society of Oncology, y que les damos a él una calurosa bienvenida. La verdad que me enredaba yo con todas estas especialidades del doctor, inclusive en el orden del idioma inglés. Doctor Pichardo, bienvenido. Bienvenido a Silvia en Perspectiva. Gracias desde ya por haber pues sacado este tiempo. Sabemos que ustedes tienen muchas cosas los médicos y en estos días y en esta semana precisamente, el mes completo por esta semana, sabemos que hay muchas más actividades, seguro que lo llaman a muchas más entrevistas para hablarnos precisamente de su especialidad. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación a este gran programa, donde es bueno aclarar a la población que estamos aquí conmemorando el Día Internacional del Cáncer de Mama, que fue el pasado miércoles, pero para todos ustedes vamos a celebrarlo como si fuera en el día de hoy. Así es, Sí. ya a sabienda de que el mes entero pues estamos siempre en esa conmemoración y la lucha es todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Doctor, oriéntenos sobre el cáncer de mama y la pertinencia de la campaña precisamente del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que como bien usted señalaba, pues fue el pasado miércoles 19. Sí, la OMS o la Organización Mundial de la Salud se puso en conjunto con todas las asociaciones mundiales de la lucha contra el cáncer de mama para destinar el mes de noviembre como el mes contra la lucha del cáncer, en especial el cáncer de mama, y se eligió el día 19 desde el año 2000 para poder celebrar así o conmemorar, como es mejor dicho, lo que es esta lucha, dado que el cáncer de mama se considera la patología oncológica número 1, tanto en el hombre como en la mujer, es decir, en ambos sexos. Ella lidera por encima de todas las patologías oncológicas y es también una de las causas de muerte más frecuentes que vamos a tener luego de las enfermedades cardíacas y los traumas en las personas jóvenes. Mire, ustedes dijo ahí, y los hombres también. Claro. Hay gente que cree que no, que los hombres no pueden ser afectados. Hemos conocido casos de figuras, inclusive, de figuras en el país, de figuras de la televisión y en el orden internacional también de figuras. Si nos puedes hablar un poco más sobre eso. Sí, el cáncer de mama en el hombre existe, no es como personas piensan que no es posible, claro que sí. Lo único que las estadísticas van mucho a favor del hombre. De cada 13 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, solamente un hombre la padece. Pero al contrario de la mujer, el pronóstico del hombre es mucho peor. Es decir, cuando el hombre le da cáncer de mama, la tasa de mortalidad es mucho más alta, debido a que el hombre tiene menos tejido donde el cáncer crecer, y el cáncer tener esa poca tisularidad o tejido tiende a dar metástasis muchísimo más fácil que la mujer. Y nos imaginamos que el control de tocarse y de examinarse es menos en el hombre. Sí, el hombre regularmente no se toca ni va a la consulta del hombre sano, porque es bueno saber que los adultos debemos de ir a nuestras consultas de personas sanas una vez al año, hacernos nuestro chequeo, nuestro screening completo, para determinar si padecemos alguna patología o si la patología que tenemos está controlada. Así es. ¿Y cuáles factores inciden a que un hombre, una mujer pueda padecer cáncer de mama? Son muchos factores, entre ellos están los factores genéticos, que constituyen de un 5 a un 10% de toda la población. Es decir, ya nacemos con esos genes mutados. Esos genes se pueden estudiar, incluso ya hay técnicas modernas para poder estudiarlos a tiempo y poder determinar si vamos a padecer o no en un futuro el cáncer de mama o de otro órgano. Otros factores son los prevenibles, los que podemos modificar, como la obesidad.
La obesidad es una enfermedad de esta época, incluso la pandemia y la pospandemia ha llevado a que el ser humano en Estados Unidos, más de un 30% de la población ya esté en sobrepeso, incluso en obesidad. Tenemos otros factores, los factores tóxicos, el hábito del cigarrillo, el hábito de tomar alcohol. También tenemos el sedentarismo, que es algo que está afectando a la sociedad. La persona prácticamente no se moviliza, no hace ningún tipo de rutina, de ejercicio. La alta comida en grasa, que también conlleva a la obesidad, como hemos mencionado. Tenemos otros factores químicos, gente que trabaja en lugares donde hay químicos expuestos, petróleo, minas de carbón y todos esos... De eso casi no se habla, doctor. No, porque como en este país regularmente la minería no es tan avanzada como en otros países, pero en esos países donde hay mucha minería, mucho petróleo, mucha interacción con tóxicos, venenos, esas personas tienden a tener más mutaciones genéticas, a tener más cáncer. También la mujer, solamente por haber nacido del sexo femenino, tiene un 13% de posibilidades de tener cáncer de mama en cualquier etapa de su vida. Entonces, eso también puede ser un factor que puede conllevar a un cáncer de mama. Otros factores son la menarquia precoz, es decir, que a la niña le llega la menstruación mucho antes de los 12 años. Como los casos que están sucediendo ahora. Claro que sí. Muchas niñas a los 10, 9 años ya. Claro que sí. La menopausia también tardía, que la mujer dure muchos años con su menopausia también, con su menstruación y pase la edad normal de tener, porque esos factores hormonales pueden influir. También otros factores que podemos encontrar en cáncer de mama, también haber tenido una patología benigna en la mama o tener patología toda la vida, haber tenido muchas inflamaciones, como se llaman las mastitis, estas mujeres que tienen inflamaciones siempre del seno, constante que tienen dolor, nódulos mamarios múltiples que han sido intervenidas quirúrgicamente 3, 4 veces en su edad reproductiva, tienen mayor incidencia porque cada nódulo tiene un 7% hasta un 15% de convertirse en maligno con el paso de los años. Y esos son los factores principales que pueden tener una mujer, además de que hay mujeres que también utilizan métodos anticonceptivos por mucho tiempo, por más de 5 años. La recomendación es que lo utilicen por menos de 5 años, principalmente las famosas píldoras que se usan diarias. Son asiduas a usarla, y entonces esto puede también contribuir a que pueda tener ese cáncer. Claro que sí. Son muchos los factores, las causas. Son muchos, podemos seguir mencionando bastantes, pero esos son los más frecuentes. El riesgo es mucho entonces, el riesgo es mucho. Sí, se dice que la mujer 13% en toda su vida, pero es bueno saber que no solamente es uno de los cánceres que afectan mucho en este aspecto, sino que el cáncer prostático en el hombre, se dice que todo hombre que supere los 90 años, casi un 90% va a padecer cáncer de próstata. Es decir, que la edad, aparte de ser un factor que incide en cualquier cáncer, en el cáncer de mama y de próstata es un factor también muy importante que no mencionamos en las otras. ¿A partir de qué edad tiene más o menos el riesgo? El cáncer de mama, al igual que otros cánceres, le gusta la edad longeva, ya la tercera edad, por encima de los 65 años. Pero se ha visto, la incidencia ha bajado. Sí, hemos visto más temprano. Ahora está ocurriendo más frecuente entre los 55 a 65 años. Ese es el pico más frecuente, 55 a 65. Pero también ha bajado ese rango hasta 30 a 50 por los factores que hemos mencionado, la obesidad, los cambios genéticos que han ido en aceleración con los años. Estamos expuestos a muchos medicamentos, muchos alimentos mal procesados y toda esa toxina que nos ingerimos con esos alimentos, esos fertilizantes que le echan, esa sustancia para promover su crecimiento acelerado, ha cambiado genéticamente la forma del producto y por ende nos afecta también al ser humano. Siempre he creído, doctor, eso que usted ha mencionado de los productos y los químicos que se usan tanto ahora para hacer que crezcan rápidamente o en gran cantidad, están causando daño a la salud del ser humano. Y entonces los países que se ven con todo este índice tan alto de enfermedades tienden a que sus economías también se laceren con ellos porque tienen que invertir mucho en lo que es la salud. ¿Qué cree usted sobre la inversión de salud de los países, sobre todo en esto en materia de cáncer? La inversión en los países en vía de desarrollo es mínima, principalmente en la promoción, que debe de haber una promoción para hacer campañas de prevención. Eso es mínimo. Falta mucho, sí. Nos falta mucho. En los países ya desarrollados, como Estados Unidos, Europa,
y esos países que tienen una seguridad social más firme, se hacen campañas regularmente y tienen recursos para hacer lo que se llama tratar las enfermedades prevenibles. Es decir, hacen screening de manera obligatoria a sus pacientes. Japón es uno de los países donde más se implementa esto. Pero lo hacen de manera inteligente porque es mejor prevenir y se gasta menos en la prevención que luego en la enfermedad. Japón es líder en eso, principalmente en enfermedades del intestino, del hígado, estómago y colon, porque allá en esos países es más frecuente esta patología. Se dice que esos pacientes no pueden trabajar, no le dan acceso a trabajar si no llevan ese documento de que tienen ya un screening hecho negativo. Ah, qué bueno. Eso hace años que queremos que se implemente en las Américas, pero todavía los países en vía de desarrollo como República Dominicana carecemos de esto, de ese presupuesto. Incluso la seguridad social se ha luchado mucho para que tenga mayor cobertura. Ahora recientemente se ha modificado la ley para que de $1 millón de pesos, que era lo que tenía la cobertura antes, el seguro contributivo de nivel básico, se aumentara a $2 millones de pesos. Pero realmente la enfermedad oncológica, es bueno saber que es muy catastrófica, no solamente para la salud, sino para el bolsillo. Y muchos de estos cánceres en los primeros tratamientos se agota esa cantidad. A la familia entera. Si se agota ese dinero y se empobrece tanto la familia, como se empobrece también todo alrededor de esta patología. Y el sufrimiento. Claro que sí. A nivel legislativo, ¿usted conoce que se haya trabajado en lo que nos refería de lo que está implementando Japón? Todavía eso no se ha llegado a concretizar. Sí ha llegado esas informaciones a nivel de la Cámara, pero no se ha llegado a formalizar, no se ha llegado a introducir de una manera definitiva, porque es muy costoso. Entonces, cuando tienen que variar el presupuesto. Cuando los proyectos se llevan a ese nivel y ven los costos tan elevados, muchos países lo que hacen es que destinan esos recursos ya para manejo de las enfermedades. Porque si se destinan todos los recursos para prevención, ya cuando el paciente llegue enfermo, entonces no va a haber esa cantidad de recursos suficiente y también hay que atenderlo. Nuestra seguridad social todavía carece de esa fortaleza de hacer métodos preventivos, de incluso de hacer esos screening dentro de los paquetes que se le puedan ofrecer a los pacientes de una manera cotidiana para que por lo menos una vez al año sea necesario hacerlo. Correcto. Doctor, volviendo un poquito atrás en nuestra conversación, el cáncer de mamas, que constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial y de acuerdo a la OMS, para mencionar algunas cifras y que usted entonces nos pueda actualizar. Esta enfermedad representa, según los datos que estaban circulando todavía, el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Actualicemos sobre las estadísticas, por favor, de incidencia y muerte, muy en especial aquí en la República Dominicana, que la OMS habla de 17.2 en el 2022. Sí, están muy correctas las estadísticas, lo único es que esas estadísticas en el año 2022 han ido variando lentamente al transcurso del año y ya a fin de año vamos a tener ya la estadística más actualizada, pero en Estados Unidos se hizo un estudio muy reciente que en la pospandemia el cáncer de mama, en vez de ser un 16-17%, se ha elevado hasta un 20-25%, incluso hasta un 30%, según las provincias o los estados a nivel de Estados Unidos. Y eso se debe a los cambios del sedentarismo que hubo en la pandemia. Muchas personas duraron incluso un año o año y medio sin laborar. Y el gobierno aportó muchas ayudas y esas personas se dedicaron... Sin salir a caminar por el miedo y también porque no tenían necesariamente de ir a trabajar, las escuelas se convirtieron virtuales. O trabajando desde su hogar en una silla, un mueble ahí. O trabajando desde casa. Y eso por eso las incidencias de cáncer de mama incluso se subieron a un tercio de todas las enfermedades oncológicas de Estados Unidos. Es decir, casi llegando al 30% a finales de la pandemia ahora en el 2021. Sí, y en lo que va ya también del 2022. Bien, doctor, si me lo permite, estas enfermedades que son catastróficas cuando le llegan al ser humano, sobre todo si no se detectan a tiempo. Las políticas públicas de salud frente al cáncer de mama en el país, doctor, en 9 hospitales
priorizados del país se aplica el programa de detección oportuna y atención al cáncer, específicamente de mama. Ha asistido a 11.269 mujeres desde su implementación en mayo del 2021 hasta septiembre del año en curso. La iniciativa, auspiciada por la primera dama Raquel Arbaje junto al Servicio Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud, ¿qué ha significado en cobertura y solución al tema que estamos tratando? Claro que sí. Gracias a esa nueva tendencia de aportar a la prevención de cáncer de mama de nuestra querida primera dama, ha ayudado a lo que es el programa, pero todavía queremos un poquito más, porque todavía tenemos provincias que carecen de este tipo de programa por la lejanía, y muchos de esos pacientes tienen que venir a las grandes ciudades, principalmente al distrito, a Santiago, a Puerto Plata, a Baní, a La Romana y San Pedro, porque en sus mismas provincias no tienen un programa funcional al 100%. Nos imaginamos el sur profundo. Claro que sí. Queremos que ese programa se pueda extender, se pueda llegar a ese tipo de destinos. Los cirujanos oncólogos y la sociedad completa de oncología está dispuesta a cooperar en todas esas cosas que puedan ayudar a la población dominicana. ¿Ustedes se reúnen constantemente? Los colegios de cirujanos en sentido general, los oncológicos. Sí. ¿El área oncológica se reúne para evaluar toda esa parte? Claro que sí. ¿Ya como gremio? Sí, tenemos nuestra sociedad de oncología, que ya festejamos recientemente nuestro 5º Congreso Nacional, donde ahí le dimos cabida a todas las comunidades y todas las sociedades hermanas para que participaran, incluso el Ministerio de Salud, todas las entidades públicas para que participaran de nuestra actividad. Recientemente también se hizo una actividad con los pacientes sobrevivientes de cáncer, que fue auspiciada también por la Sociedad Dominicana de Cirujanos Oncólogos, o SODOCO, donde se pudieron también hacer este tipo de promoción, de tipo de dar aliento, de hacer una pequeña fiesta a todas esas pacientes sobrevivientes recientes de todos los equipos de oncología que nos distribuimos tanto en centros privados como centros públicos, donde también es una forma de ayudar y cooperar a nuestra sociedad. Recientemente el Instituto de Oncología Heriberto Peter, que es la entidad más antigua en el país en el aspecto oncológico, celebró en honor al doctor Peter, ¿verdad? Claro, celebró sus 80 años de aniversario, donde nosotros también somos egresados de allá y nos sentimos parte de la familia de todos los oncólogos egresados de ahí, donde esa entidad se ha preocupado sin fines de lucro todos estos años para dar ese soporte a la sociedad dominicana, porque el Hospital INCAR es un hospital más reciente, no tiene todavía una década, y el Heriberto Peter se llevó a sus espaldas prácticamente a la oncología nacional. Así es. Ya gracias a Dios tenemos otro hospital, incluso estatal totalmente, que es el Hospital INCAR, donde es de referimiento de todos los centros de la zona, incluso del país. Lo que queremos es que se hagan otros hospitales en otras zonas, se haga, por ejemplo, un hospital oncológico de esa magnitud en área del Cibao, otro en el área del este y otro en el área del sur, para así también poder darle las atenciones a los pacientes, para que no tengan que venir o trasladarse aquí, y también en ese estado que casi siempre y también descongestionar el Hospital INCAR, que muchas veces es abarrotado de personas. Así es, que bueno, le felicito por esa preocupación y actividades que realizan, y la preocupación suya, y me imagino que del gremio también, al que pertenece, de que se pueda ampliar más. Claro que sí. Mire, tenemos conflicto, doctor, en el Colegio Médico. Usted es miembro del Colegio Médico Dominicano, y las administradoras de riesgo de salud. Ahora mismo hemos visto al presidente del colegio, a Senencaba, muy ahí en la delantera, pues con esta lucha que están librando, y queremos saber cómo deja a los pacientes de cáncer estas circunstancias para su atención. Titulares que asustan, hemos visto como Colegio Médico declara la guerra abierta a las ARS y ordena desafiliarse de la Universal. Nosotros como Sociedad de Oncología, que es a donde pertenezco, Sociedad de Cirugía,
estamos en la lucha contra no solamente la ARS universal, sino todas las ARS. Queremos que esos códigos sean llevados a todos nuestros colegas, que muchos de ellos carecen de los códigos para poder ejercer su carrera. Y tenemos la lucha también de que los tarifarios están muy desactualizados y queremos que ellas actualicen esos tarifarios porque tienen años, más de una década sin haber modificaciones. Y es una lucha constante que tiene el Colegio Médico, no solamente con Senecaba, ha venido también con Waldo anteriormente, y es una lucha constante. Pero es bueno saber la población dominicana que todos los pacientes de cáncer nosotros lo consideramos como emergencia. Sí, sí. Nunca le vamos a dejar de dar soporte a estos pacientes, siempre le damos las atenciones. Si nuestro centro no puede dar las atenciones por la razón que tenga entre la lucha de Universal o con la ARS que sea, son diferidos a los hospitales o a los centros donde la pueden atender. Es decir, que la población no puede tener miedo con eso. Que va a quedarse sin la atención. Sin atención, que se va a quedar sin una quimio, que se va a quedar sin una cirugía. ¿Y cuál es la situación real con estas ARS? ¿Están abusando ellos de ustedes? Es lo que le digo, la actualización de esos tarifarios está muy por debajo. Es que lo que le pagan ellos a ustedes, pero entonces no cubre. No, son tarifas que tienen 15 años, 10 años sin modificarse. Sin modificación. Y si, por ejemplo, los costos, la inflación ha hecho que esos costos aumenten, y lamentablemente, si es a nivel privado, los pacientes tienen que pasar al copago, es decir, pagar esas diferencias. Nuestro deseo como sociedad de oncología, Sociedad Dominicana de Cirugía, es que el paciente no tenga esa necesidad de buscar ese copago, sino que la ARS se responsabilice de ese pago y nos lo pague a nosotros como debe de ser, como en otros países, en Estados Unidos, Europa, e incluso países caribeños como Colombia, tienen un mejor servicio de seguridad social, tanto para el paciente como al pago al médico. Aquí el médico siempre se ha apartado, siempre se ha puesto a un lado en esas negociaciones, y esas negociaciones solamente llegan a las oficinas públicas, estatales, de donde hay muchas relaciones entre los bancos grandes del país, y no se nos paga como debiera ser. Entiendo. Ojalá que sí, que pueda dirimirse esto de la mejor manera, claro que sí, para que no se vean afectados pues esos pacientes, pero que ustedes puedan tener la retribución que merecen como médico y las atenciones. Sabemos que tienen que dedicar parte de su vida prácticamente a la atención de la gente, y en este periodo tan difícil que ha vivido el mundo y que nosotros como República Dominicana no escapamos de ello, ustedes ahí siempre en primera línea, prestando la atención, pudiéndose infectar de virus, como fue el caso de la COVID-19, que muchos médicos, incluso fallecieron varios médicos y enfermeras estando ahí en primera línea. Claro que sí, incluso colegas míos, estudiantes míos, profesores míos fallecieron durante la pandemia, porque nuestro trabajo es un trabajo de alto riesgo, de mucha dedicación. El médico trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año, y debemos de tener una remuneración adecuada. Otros gremios han ganado esos pleitos. Nosotros siempre hemos tenido ese problema de que no nos han querido escuchar de la forma más adecuada, y a veces hay que ir a esos métodos arbitrarios de hacer paros nacionales, que no es nuestro deseo siempre es dar el servicio a la población, pero nos han llevado que no nos quieren escuchar de otra forma, en las oficinas no nos quieren recibir, y lamentablemente hemos tenido que hacer lucha de paros nacionales y muchas veces indefinidos. Deseamos que esto pueda resolverse realmente para beneficio del pueblo en sentido general. Se benefician los pacientes y ustedes los médicos, entonces es el pueblo. Mire, doctor, esta entrevista que quise llamarle precisamente por la fecha, nos hemos ido a otros puntos no menos importantes, pero sí es la fecha del 19 de octubre, el mes de octubre de lucha contra el cáncer de mamas. No queremos concluirla sin que usted nos pueda dar algunos consejos reales de cómo podemos prevenir esta enfermedad. Siempre le exhortamos a la población que aunque esté sana, debe de acudir a su consulta anual. Si es niño, a su pediatra. Si es adulto o mujer, a su médico internista. Si es varón, a su urólogo. Y la mujer también siempre acude al ginecólogo como médico de cabecera, aparte del médico internista, una vez al año,
para que el médico pueda identificar cualquier cambio celular, cualquier cambio en un tejido, y usted como paciente pueda decirle cualquier alteración que haya tenido, y así pueda ser diagnosticada a tiempo de cualquier lesión premaligna o una lesión ya en formación, y nosotros, los oncólogos, los cirujanos generales, los mastólogos, que somos los 3 incumbentes de esta enfermedad, puedan ser referidos hacia nosotros y nosotros hacer el servicio del diagnóstico, del tratamiento, para una mejor sobrevida del ser humano. Hay campañas, doctor, de tócate tu cuerpo, las áreas, pero hemos visto casos, y no es malo, o sea, yo soy de la que continúa sumándome a ese siempre, a ese llamado de que podamos examinar nosotras mismas, o nosotros, para incluirnos todos, las áreas, ¿verdad que sí? Pero hemos visto casos de personas que aún haciéndolo, luego le ha sido detectado y no se sentían nada. Claro que sí, el autoexamen, que es algo que siempre le damos la información a los pacientes cuando van al consultorio, se debe hacer mínimo cada 2 meses, entre una consulta y otra. Pero regularmente. No basta solo tocarnos. No, debe de ir al médico también, y si nota alguna alteración, aunque no le toque la cita próxima, usted adelante esa cita. Si usted nota en el tacto, que siempre recomendamos que sea durante el baño, que sea acostada y parada, porque se puede palpar de varias formas, donde se puede hacer de manera circular y de manera longitudinal. Usted, sin hacer mucha presión, se toca toda esa parte, incluyendo la axila, porque muchos pacientes desconocen que la axila forma parte del tejido mamario. Sí, sí. Una bolita que tenga alrededor del seno, alrededor de los pliegues mamarios, incluyendo el área axilar, es perteneciente a ese órgano extratorácico que se llama la mama. Quise traerle esta parte, doctor, porque para que no nos confiemos. O sea, que porque yo me toque y no siento nada, yo no tengo nada, yo no voy a ir a la consulta de mi médico o a una consulta médica, aunque sea por primera vez, sino que vayamos al médico. ¿Cuáles estudios deben hacerse? Sí, toda mujer joven, no importa la edad, debe tener siempre una sonografía de la mama. Eso no tiene ningún rango de edad. No importa exacto. Pero cuando ya la mujer sobrepasa los 35 años, le sumamos la mamografía. Ahí es que viene entonces la mamografía, que es un poco más, más fuerte, ¿verdad? Es dolorosa, doctor, mire, es dolorosa. Dependiendo del tamaño, a veces es más dolorosa que en otras partes. Por ejemplo, en mi caso, que no tengo, ¿verdad? Abultados así los senos, es dolorosa. Sí. Se dice que no se debe hacer antes de los 35, ni se debe hacer en mujeres embarazadas. Son las 2 contraindicaciones que tiene. No se debe hacer más de una vez al año, bueno que la población lo sepa, porque hay muchos médicos que no tienen esa cultura de oncología y la prescriben más de una vez al año y puede hacer daño, porque son radiaciones de bajo voltaje que pueden afectar el tejido. Y si se hacen muchas veces en el año, también puede causar, por muchos años, le puede también ocasionar un problema a la mujer. Sin embargo, la sonografía mamaria, que es la que cuando se le pone el gel y el transductor, se puede hacer miles de veces y no pasa nada. ¿Qué tan efectiva es la sonografía? Es muy sensible, más de un 95% y efectiva para detectar lesiones, pero cuando se le suma la mamografía, sube su efectividad por encima del 97%. Por eso es que nosotros, con toda la mujer que sobrepase los 35, siempre sumamos esos 2 estudios para tener una mejor efectividad en el método diagnóstico. Excelente, doctor, muchas gracias. Mire, aquí en este espacio Silvia en Perspectiva las puertas están abiertas, tanto para el gremio, los gremios que trabajan, cualquier información que quieran hacer llegar a la población, cualquier actividad que tengan, nosotros con mucho gusto aquí la pasamos sin inconvenientes ninguno, así es que ya usted sabe. Muchas gracias por la invitación. Pueden contactarme a través de mis redes sociales, Cirugía Oncológica RD. También pueden visitarme en el Centro Médico Vista del Jardín, ubicado frente al Jardín Botánico. ¿Y los números? Y puede comunicarse con nosotros a través del 809-563-9923, extensión 3305, y al WhatsApp 829-816-4909. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes, por favor, continúen con nosotros porque tenemos más contenido de interés.